¿Cuáles han sido las implicaciones más grandes que has tenido para un levantamiento de capital? Gente genera películas frías, pero pues en el fondo no nos están llevando a ningún lado. El tiempo que tú estás filmando o haciendo proyectos, estás soñando con ese momento. Siento que no existe una fórmula secreta para hacerlo. Lo digo para que no se desanime el que está empezando. Siempre va a haber un lugar en ese room para una persona que esté empezando. Bastante gusto tenerte acá. Gracias, no, pues al contrario, gracias por invitarme. Y para todos los que están aquí viéndonos, estamos en otro nuevo capítulo de Conversaciones y estoy con una directora cinefotógrafa y documentalista, Eva Villaseñor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por el tiempo que te tomas. Sé que andas muy movida y pues bueno, para mí es un gusto y un placer que puedan venir y se tomen un poquito de tiempo para hablar un poquito de lo que más nos gusta, que es el cine. Claro. ¿No? Pues estamos platicando un poquito de lo que yo vi y tu trabajo, ¿no? Documentales muy importantes que han estado alrededor del mundo dando vueltas. Ayer me platicaba sobre dónde han estado. A mí me gustaría que me platicaras un poquito de estos que creo que son muy personales, un acercamiento muy personal a Eva y cómo conocerla a través de otras personas, ¿no? Sí, bueno, esto es, empezando por Memoria Oculta, bueno, siempre impregnamos de nosotros en nuestras obras, por más que nos queramos alejar, pues al decidir el tema, al decidir la posición de la cámara, al decidir que queremos filmar, pues ya estamos ahí, ¿no? Ya estamos ahí ahí, aunque no queramos poner nuestro nombre o nuestra cara. Sí. Y al principio sí yo era un poquito como más reservada a hablar a lo mejor de lo mío, porque no estaba acostumbrada a ver un cine en el que el director hablara de sus problemas, ¿no? Entonces, al principio, pues me clavé mucho en las historias que yo traía de mi ciudad, que sí eran algo muy... Aguascalientes. De Aguascalientes, sí. Que es una ciudad muy conservadora, muy pequeña, en la que pues había muchas historias que contar, y siguen habiendo muchas historias que contar. Entonces, pues primero fue contar esas historias que me sabía, que conocía, como fue R, que es uno de los cortometrajes. Y bueno, en esos dos cortos, pues lo realicé cuando estaba cursando la primera parte de la carrera, y ya cuando llegué a la parte documental, tuve un taller de cine de creación, y ahí es donde conocí autoras y autores que ellos de alguna manera se involucraban en el documental, de tal manera en lo que ellos eran personajes, ¿no? Dejabas a un lado la objetividad, que es muy difícil, y te ibas por lo conocido, ¿no? Por la subjetividad, por donde el camino ya estaba aplanado, donde tú conoces. Y además, pues llegó un momento muy clave en mi vida en la que tenía una necesidad urgente de hablar de lo que me había pasado, porque justamente pues nace una pregunta de saber qué me había sucedido en los momentos en los que había perdido la memoria, porque yo tuve, al año de estar en el CCC, tuve un brote psicótico y uno de los tratamientos que me dieron fue los electroshock, y los electroshock tienen... Que pues se narra mucho en Memoria Oculta, ¿no? Esta parte, por tu hermano, por cierto. Por mi hermano, sí, justo, porque él es el que está en esta parte donde él vio toda esta parte. Entonces, pues uno de los efectos secundarios es la pérdida de memoria, ¿no? Entonces, eso me había sucedido 7 años. Yo hago este documental 7 años después de que me sucede. Entonces, yo había vivido con un estigma, porque pues hablar de la salud mental es un tema que pues, hasta no hace mucho era un tema que podía denostar en el otro debilidad o cierto miedo, ¿no? Entonces, porque no se hablaba. Entonces, yo decidí hablarlo porque lo estaba encarando en carne propia. No lo hubiera hecho si no me hubiera sucedido dentro del CCC. ¿Por qué sale este brote? O sea, ¿qué pasó en ti? ¿Había mucha presión? ¿Esto es algo más de familia? ¿Por qué sucede esto? Es una combinación, claramente, de varios factores. En mi caso fue, pues sí, obviamente traía una historia de back que estaba por ahí, que sí, como todos hemos tenido historias. Sí. Pero, pues, en el momento en el que dejo de dormir, porque pues, yo me presionaba demasiado en el CCC, justamente porque también, pues, la institución así también lo demandaba. Entonces, yo era excesivamente cumplida. Dejé de dormir mucho tiempo, más de 2 semanas, en las cuales, pues, eso de alguna manera, pues, afectó mi realidad. Sucedió dentro de la escuela. En la escuela fue cuando mis compañeros me vieron brotada y solo una sola persona, habiendo maestros, habiendo gente
supuestamente profesional, pues no hacía nada. Me vieron así un par de días, fue la única que hizo, fue Fernanda, que me vio, me tomó de la mano y no me soltó, dijo, no, Eva, Fernanda Valadez. Fernanda Valadez, que quiero mucho, una gran directora, y que ella pues había estudiado filosofía antes, ella estaba muy interesada también en estos temas, fíjate. Entonces creo que para ella fue, pues también para ella fue, bueno, para mí fue pues un gran regalo de amistad también. Más allá de la película, para mí yo creo que pues, fue como mi salvadora en ese momento, pues porque encaró el problema pues como lo vio, ¿no? En el momento, y no se fue de mí hasta que llegara mi madre, ¿no? Entonces, eso fue de una de las cosas que le agradezco mucho, y yo había transcurrido estos 7 años sin saber lo que me había sucedido, porque solo 2 personas habían estado, digo, toda la generación, pero yo había recurrido a 2 personas que habían estado conmigo, Abraham y Fernanda, más Fernanda, pero Abraham había estado. Entonces, en un momento del tiempo de estos 7 años, yo me acerqué a Abraham y Abraham me dijo, ¿para qué quieres saber, Eva? Porque habían ido unos psiquiatras que no me conocían, porque la escuela quiso ir a tratar de calmar, entre comillas, los ánimos de mi generación, pues estaban muy asustados, después, porque al principio, pues... Nadie se dio cuenta al nadie, final. Nadie, pues sí se dan cuenta, pero no entendían muy bien tampoco. Te digo que también había un vedo social, no solamente dentro del CC, sino en general de las enfermedades mentales, pues. Entonces, y pues nadie sabe reaccionar ante un brote, o sea, es algo que pues tampoco es que se dé todo el tiempo, pero entonces, pues bueno, fueron los psiquiatras que no me conocían, y una de sus... Pues como de las charlas que tuvieron fue, y de las como avisos que les dijeron, era que no me dijeran lo que me había sucedido porque me podía generar más estrés, cosa que es de las cosas más inhumanas, y de hecho pues mis psiquiatras decían que estaba loco el que había ido a decir eso. Entonces cuando yo me acerqué con Abraham me dijo esto, Eva, ¿para qué quieres saber? ¿Te vas a estresar más? Pues justo dicho y hecho me estresé más, porque pues yo en mi cabeza, pues mi imaginación voló 1000 veces más y me imaginé cosas horribles. Yo me imaginaba lo peor, porque para eso cuando yo decido regresar, porque solo fue un mes de lo que me pasó, decido regresar, no me permiten regresar a mi generación. Me dan una hoja, porque pues yo era muy aplicada, donde me dicen que me guardan mi lugar, pero hasta el siguiente año, con esa generación, ¿no? Entonces me dicen que puedo estudiar guión ese año que empezaba, y que luego entraría, ¿no? Un poquito como para ver si se me... Por ahí me iba, ¿no? Pero pues no, yo ya había estudiado guión también en Guadalajara, yo había estudiado en el Centro de la Imagen, había estudiado en el CAB y había estudiado en la UDG de Guadalajara. Entonces yo dije, pues bueno, digo, con todo, traía mucho coraje, obviamente, me daba mucho... Tuve mucho dolor en ese año porque pues escribí un montón de cosas, justamente estos cortos los escribí, si se puede ver que había mucha voz. Sí. Oye, pero a mí me parece muy interesante que tomas esta situación personal y tan profunda y tan de pérdida para tu inspiración de tus obras, ¿no? Y que al final dices, wow, o sea, estoy viendo algo muy interesante, estoy conociendo a alguien sin que me lo cuente ella, ¿no? Y eso para mí fue muy, muy, muy interesante. Sí, mira, fíjate que estaba ya en el taller, ¿no? En el taller de documental. Entonces estaba todo este background que te digo que no sabía bien, porque ya no me había acercado. ¿Sabes qué me dijo Abraham? De verdad que sí me asusté. Dije, pues, ¿sabe qué debe ver eso? Pero luego me había acercado una vez con Fernanda y le había preguntado, oye, Fer, un día podemos platicar, tomarnos un café, por favor, quiero que me platiques, porque para mí esto es muy importante. Y me dijo, claro, cuando quieras. Entonces, ya estando en documental, una de las clases de documental eran los dispositivos cinematográficos, cómo capturar la realidad. Entre ellos está la entrevista, ¿no? Entonces nos mandaron a hacer una entrevista y como siempre nos dijeron, no vayan a preguntar cosas mediocres, pregunten cosas que les importan, no vayan a preguntar lo que ya saben. Y dije, esto es lo que quería, ¿no? Y más porque yo quería... Mi gran oportunidad de saber. Aquí pues pasaron eso. Y más por mí, ¿no? Y más por mi generación, porque te digo, seguía con este estigma, entre la generación se hablaba lo que me había sucedido, entonces... pues el que yo estuviera declaradamente loca, entonces me daba pues puntos muy en contra, ¿no? Ir a rodajes, pues la gente pensaba que iban a poner loca de repente, no entendían lo que había pasado. Se pone más complicada la cosa. Era muy complicada, entonces para mí hablarlo era urgente porque pues dependía mucho la imagen que yo estaba dando, mi carrera como cineasta. Digo, el mundo pequeño que estaba ahí, pero para mí era todo el mundo, entonces yo decidí que dije, no, pues voy con Fernanda.
Y no pensé que iba para una película, te digo que esta Memoria Oculta no tiene ni carpeta, fue realmente, fui a preguntarle a Fernanda, le dije, ¿te puedo grabar? Sí. Y le dije, ¿vas a ir para la escuela? Sí, no te preocupes, yo tengo muchas ganas de hablar de esto, porque ella sabía que no había sido bueno el trato, no había sido el trato, pues el trato que se le debe traer a un caso así, sobre todo en una escuela de arte. Una escuela, nadie bueno, está preparado de para arte. algo así, ¿no? Creo que nadie está preparado para entender, y qué lástima. Sí, sí, es triste, sobre todo después, ¿sabes? Después de lo que, a lo mejor en el momento te puedo agarrar así, pero un poco después todavía el volverme a revictimizar, porque no solo fue eso, José Luis, cuando yo quise volver a entrar, de nuevo, ya ves que te digo que tenían mi lugar apartado, me pidieron 2 cartas de 2 psiquiatras que no se conocían entre ellos, que avalaran que yo podía seguir estudiando. Y un antidoping con una semana. Okay. O sea, iban duros. Entonces, ahí mi mamá, con obviamente... ganas de que ya no regresara, así como, por favor, que ya la Por favor, señorita... que ya desista, ¿no? Sí. Entonces, pues yo no. Yo sabía que era una escuela pública, que quien tenían tomada la escuela, pues, ni modo, pues es pública y yo iba a hacer lo que sea. De hecho, mi mamá me dijo, vamos a levantar una demanda de derechos humanos porque esto ya está pasado. Y yo le dije, no, yo me acuerdo que yo lloraba y le decía, no, hay que entregar todo porque yo quiero seguir estudiando. Ya llegará el momento en el que yo hable y el que yo tenga que explicar esto. Porque yo en mi momento de lucidez, pues soy muy lúcida, pues, o sea, ese momento, por eso te digo que me descontrolaba demasiado. Hubiera sido yo una persona un poquito en la que no soy tan consciente de cómo soy, pues me hubiera valido un poquito madre, ¿no? Pero pues también como para mí era mucho, pues reivindicar un poco esto, lo que había sucedido y al mismo tiempo, pues sí, volver, también a entender, querer saber qué había sucedido. Entonces, pues ya reúno a Fernanda, que es en la casa donde yo vivía en Coyoacán, y muy intuitivamente, pues sí, la alejo, porque pues ya pensaba que iba a recibir el golpazo, que iba a decir algo, no sé. O sea, lo peor de mí, para mí, era que yo tenía un miedo que me había desnudado, no sé por qué, físicamente, me había quitado la ropa, y me daba un pánico. O sea, no sé por qué, pero yo sentía que era eso, yo decía, pero... o cosas así, como de ese estilo, ¿no? Y de hecho mis amigos me decían, mis amigos muy, muy cercanos, Israel, me decían, no, Eva, eso lo hace cualquier borracho en una peda. O sea, eso no debería ni de angustiarte si ese fuera el caso, ¿no? Entonces, cuando le pregunto a Fernanda, pues no, Fernanda pues me quitó casi que como kilos y kilos de, kilos y kilos pues de peso cargando ahí de tantos años. Y pues no, más bien descubrí, pues sí, el trato que me dieron, el trato que no fue el mejor trato, las diferencias por las cuales también había sido yo tratada así también. Entonces, bueno, también ahí está la entrevista, la pueden escuchar, la pueden ver. Y pues ella mencionaba mucho a mi hermano, ¿no? Mencionaba mucho a mi hermano porque yo lo mencionaba en mi brote psicótico y a mi mamá. Entonces, inmediatamente, pues uno analiza las entrevistas, las califica, va viendo qué tengo que hacer ahora. Te sales un poquito del papel. Entonces, bueno, ahora que tengo que ir, pues tengo que ir a preguntarle a mi hermano, ¿no? Entonces me voy a Aguascalientes, le entrevisto a mi hermano, que es en mi casa de Aguascalientes, que también, pues los círculos en ese momento... en cuanto a encuadres, me persiguían por todos lados. O sea, antes, muy al inicio de mi carrera de fotógrafa, yo veía picos por todos lados y tenía una serie gigantesca de puras esquinas. Tengo como 3,000 fotos de puras esquinas. Y en ese tiempo veía puros círculos. Entonces, pues mi película estaba rodeada de círculos. El círculo del cuadro, el círculo de la mesa, el círculo de la ventana. Entonces, todo estaba lleno de geometrías. Sí. La película, que uno la puede ver y están ahí, uno me pregunta, oye, ¿pero cómo planeaste eso? Y le digo, pues es que no fue como planeado, fue como, una vez que ya te encaminas, como que se vuelve como mágico. Pues. Está muy interesante justo el encuadre de tu mamá, ¿no? Está estresante, es un tema muy, sobre todo cuando ella habla de, pues un poco de tu nacimiento y las cosas que ella sentía, pero también tienes algo muy compuesto en cuanto a rectángulos, en cuanto a encerrada, en cuanto lo ves estresante, o sea, sí te estresa un poco tu forma y revela un artista, pues de alguna manera interesante. Ahora, ¿esto te ha permitido encontrar una voz? ¿Esta es la voz por donde tú vas? O sea, puedes decir, esta es la voz de Eva en cuanto a lo que estoy haciendo, o sigues en la búsqueda de una voz propia. Pues yo creo que ahí está, o sea, de alguna manera... como me apegué tanto a mis sucesos, que pues sí, digo, es mi voz a través de la de mi hermano, la de Fernanda y la de mi mamá, ¿no? Pero siguen, uno siempre está en la búsqueda, de hecho uno tendría que ser muy
crítico en sus primeros proyectos, porque generalmente uno trata los mismos temas una y otra vez, de alguna u otra manera. Entonces, pues sí, uno sigue perfeccionando, uno sigue tratando de buscar algo que también le acomode a su presente. Yo ya no soy esa, o sea, bueno, no, tiene esa esencia de mí, pero pues ya no soy la Eva de estudiante, eso fue cuando yo tenía 19 años. Luego digo que 7 años después la hice, y ahora ya tengo 36 años, entonces, pues sí hay un cambio ahí en mí, sigo descubriendo quién soy, yo creo que eso, pues nunca, ¿no? O sea, tienes una seguridad de ti, de lo que quieres decir, de alguna manera, cada vez eres menos, eres más complaciente contigo, tal vez. O sea, te dejas menos creer en lo que los demás están opinando, tal vez. Entonces, tal vez al principio sí se regía mucho por querer dar una imagen, tal vez. Y ahora estoy tratando de buscar más hacia otros lados. Entonces, la búsqueda siempre está, creo. ¿Cuál es en este momento tu motor creativo? O sea, ¿qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te está ahorita inspirando a crear? Porque en ese momento yo veo que hay el dolor, más que nada, te motivaba a hacer. Y si vemos los cortos, hay un dolor en tuyo, muy personal, en tu trabajo. ¿Ahora qué es? ¿Qué viene ahorita contigo? Mira, ahora viene, fíjate que bueno, el dolor como que creo que es algo que pues, está bien presente siempre, todo el tiempo. O sea, no tanto si el sufrimiento como tal, ya yo creo que ya es una decisión, pero el dolor ahí sigue, ¿no? El dolor de muchas cosas, por ejemplo, a mí me duele mucho que Aguascalientes tenga uno de los más altos índices de suicidio. De suicidio. De suicidio, entonces es un tema que está tanto en memoria oculta de alguna manera subyacente como en M. Todos los amigos de mi hermano pues o los mataron o se suicidaron, entonces para mí ha sido pues unas generaciones en provincia de donde yo vengo, pues hubo un tiempo en el 2007 justamente que creo que también fue una de las cosas que a mí también fue que mi brote psicótico llegara a suceder, es que pues yo me enteraba cada semana que pues alguien se moría cercano de que yo conocía, yo llevaba muchos años ya fuera de Aguascalientes, pero mi hermano, al ser una persona como es, quien haya visto M, pues me preocupaba demasiado, ¿no? Claro. Sabía mucho de sus amigos, entonces Fernanda también habla que yo tenía una preocupación por mi hermano porque era una persona que pues, estaba en constantes peleas, le encanta pelearse, entonces yo tenía mucho miedo de eso porque sabía que una vez que mi hermano, si le pasaba algo, pues se acababa mi familia, mi mamá no se iba a recuperar de eso, entonces siempre he sentido que tengo una deuda con el Estado, con la ciudad. No deuda, pero pues uno como cineasta, ahora ya hay una escuela en la UA, cuando yo estaba no existía, pero ahora hay una escuela de cineastas y me da muchísimo orgullo saber que muchos están tratando el tema también. Entonces creo que unir una voz más, dar un punto de vista más sobre el suicidio. Yo a veces creo, dentro de muchas cosas, que pues, es un acto de los más libres, tal vez, también. Pero en Aguascalientes es un fenómeno diferente, es un fenómeno que viene arrastrado de un crecimiento desmesurado. Es una ciudad que se le dio mucho avance industrial, pero sin ninguna seguridad social. Creció, pero sin servicios sociales. Tuve Infonavits gigantes, enormes, pero pues no hay teatro, no hay cine, no hay nada, no hay en dónde recrear toda esta gente. Entonces, pues, también el cristal, la metanfetamina, junto con el fentanilo, pues se tiene topada junto con el alcohol, que es una de las cosas que el alcoholismo en Aguascalientes está tan normalizado que tú ves todas las gasolineras con micheladas, o sea, todas tienen micheladas. Es una cosa así como de... Y la Feria de San Marcos, que también pues contribuye un mes al año a hacer todo un destrampe muy, muy loco. No es una cuestión tal vez moral, sí, es más bien una cuestión de encarar las cosas, de verlas como las quiero ver y de mostrarlas como las quiero ver. Entonces estoy clavada ahorita justamente en ese documental, en hablar del suicidio en Aguascalientes y ver sus raíces, ver de dónde está sucediendo y por qué el gobierno no ha implementado una respuesta eficaz a ese problema. Muy interesante. Ayer que platicábamos me quedé con una forma muy particular de ver, después de ver tu trabajo, hay un tema que a mí que constantemente yo platico con personas creadoras y de las nuevas obras, de gente que no se anima a hacer cosas, de gente que simplemente dice, me hace falta esto, me hace falta la cámara, me hace falta recursos, me hace falta... Yo en tu trabajo veo a alguien que se lanzó con una cámara a hacer
una historia y que cuando la contó todo el mundo la vio y no importó qué tanto presupuesto y qué tanta tecnología tenías por detrás. Cuéntame un poquito esto, cómo has vivido la parte de tú hacer tu cine, porque es un cine como muy, muy independiente, un cine muy personal y no te has limitado a, es que no he levantado millones para hacer mi corto, ¿no? Sino tú te lanzaste incluso a grabar a tu hermano en escuelas, en secundarias, en todo eso y dices, y estás contando una gran historia. Que eso creo que es lo que nos está haciendo falta, ¿no? Hacer historias que valgan la pena más que solamente fijarnos en la tecnología o el presupuesto que pueden llegar a tener. Claro. ¿No? Mira, como vengo de la fotografía, yo a los que nos estén escuchando, a las que nos estén escuchando que están empezando y que quieren contar historias y que ven muy difícil el acceso a esos presupuestos gigantescos, yo de verdad los invito a que conozcan la fotografía, porque yo no entiendo por qué la fotografía fija, la que le llaman los cineastas fija, yo le llamo, desde que yo empecé la fotografía le llamaba fotografía, hasta cuando entré a la escuela de cine le empezaron a llamar fija y no entendía lo de fija, porque... Pero cuando yo tomaba la fotografía fija, la que no se mueve, la de la cámara, y aprendí a usar la reflex, yo producía, dirigía y creaba todo. O sea, no hay en este caso... Bueno, a menos de que tú quieras buscar un productor, una directora artística, pero en realidad tú generalmente haces todo. Entonces es muy fácil brincar cuando estás estudiando cine, a menos de que empieces con una escuela como la que te digo, yo empecé, el CCC, en el que pues casi que te reprograman de nuevo. O sea... De alguna manera te vuelven a explicar que hay un departamento para esto. Es casi pecado brincarte un departamento. Y a mí eso me parecía de repente pues muy asfixiante, porque yo decía, oye, pero, por ejemplo, conocía muy bien la luz natural, porque pues como tomaba muchas fotos fijas, entonces yo decía, bueno, aquí tengo 4 o 5 minutos para realizar esta toma. A veces digo, necesitas más tiempo, entonces necesitas luz fija que la contenga, porque la luz natural se va moviendo y está bien aprenderla porque es en movimiento. Pero a veces hay cosas que tú puedes resolver con valores de producción mucho menores, conociendo la luz y la fotografía. O sea, si tú eres cineasta, si tú quieres ser cineasta, yo te invito a que conozcas primero, que te hagas fotógrafo, a que te claves con la fotografía. No necesitas más que tu celular, tener dominio de la luz, conocerla, estar tomando diariamente fotos, conocer cómo, y imaginar que todo lo que estás viendo es un set. O sea, mi casa, por ejemplo, si tú puedes ver Memoria Oculta, que es Fernanda, y tú puedes ver R, es la misma casa, es el mismo, donde llega la señora y pone al bebé, es la misma lugar donde está Fernanda, porque yo utilizaba mi casa como set. Yo decía, no puedo pagarme una renta o puedo conseguir un foro, pues lo voy a hacer donde yo vi. Y me imaginaba, obviamente yo me había imaginado esa historia de R en un Infonavit en Aguascalientes, pero pues estaba muy centralizado el cine, no te dejaban ir a filmar a Aguascalientes, entonces yo dije, lo hago aparte de ese corto, de hecho, no fue muy permitido en mi escuela porque yo era cinefotógrafa, entonces brincarme a ser directora era como, ¿Pero quieta. por qué? ¿Por qué si traes tan buena historia, de pronto, no, es que tú estás en esta área, perdón, pero no te No, es puedes más, meter? de hecho, cuando yo mostré el guión, el corto, y no voy a decir nada más porque yo quiero mucho a esa persona que me lo dijo, pero entiendo que también es personas que vienen de otro, pero cuando yo le enseñé el corto escrito, el guión, me dijo, Eva, ¿para qué vas a hacer eso? Te vas a quemar de violenta. Y yo le decía, ¿pero por qué de violenta? Si estoy hablando de un tema sobre la... sobre la problemática. La problemática de la mujer. Educación sexual, Sí, ¿sabes? claro. Porque aquí es una cosa de que la madre enseña al hijo y el hijo replica la situación, ¿no? Y pues así eran mis días también, pues era una cosa de, yo pues iba muy, pues en esos momentos, pero regresando otra vez a la pregunta es, pues que domines la fotografía, domines también los equipos de edición, o sea, si tienes una computadora te puedes hacer un equipo y aprender al Premiere, al Final Cut, yo aprendí con el Final Cut, aprender a cortar y pegar lo básico, cosas que se pueden aprender en cualquier tutorial de YouTube, y empezar a ir armando tus propias historias, ir pensando, ir reconociendo quiénes son los personajes que te rodean en tu familia. Yo, por ejemplo, siempre supe que mi hermano era un personaje. ¿Y qué gran porque personaje? siempre hacía cosas y siempre lo andaban buscando, entonces yo sabía que era una historia que yo podía contar. No todos, yo sé que no todos, o sea, no todos tienen un hermano así, no todos tienen una situación que les haya pasado así, pero tienen otras historias que también pueden contarse y que también puedes contarlas además desde donde tú conoces. Claro. También yo me permití, por ejemplo, en M, usar a mi hermano porque era un personaje público, porque mi hermano, el rap que hace, cuenta más de lo que yo conté. Es más, mi mamá cuando vio el documental dijo, ay, hija, no, la verdad,
está muy suavecito. Porque la verdad de una persona con una adicción al cristal, lo que se vivía en la casa eran cosas horribles, ¿sabes? O sea, la paranoia, o sea, es una oscuridad terrible en la que yo no retraté también porque yo no quise estigmatizar otra vez al drogadicto. Tú puedes ver M y en ninguna de las partes vas a ver a mi hermano drogándose. Y además sabes que es un drogadicto. Y no lo hice justamente porque no quería volver a estigmatizar al drogadicto, porque siempre veía al director muy trepado en sus alturas, retratando al miserable drogadicto, inyectándose, pero no es su pariente, no es su primo, no es su hermano. A mí sí era mi hermano. Y decía, estas cosas, porque uno cuando hace una película es como eco, se rebota, muchas veces se multiplica. Es un discurso que se multiplica, tienes que tener mucha responsabilidad. Y a mí me dolía mucho, pues, no ponerle por lo menos una esperanza. Algo que fuera, aunque me dijeran que salir del cristal es tan difícil como el 5%, yo decía, bueno, yo voy a apostar por ese 5%. Por eso al final yo dejo este laberinto en donde le das oportunidad al adicto de regresar otra vez, al minotauro, todos estamos en un laberinto, pero el volver a regresar, el volver a retomar, porque yo quería mandar ese mensaje, porque yo decía, yo no le puedo decretar la muerte a mi hermano, porque yo sabía, o sea, por más, yo si lo hubiese cortado donde intercede mi mano, por ejemplo, pues hubiera sido un documental muy trágico. Hubieras pensado que mi hermano tal vez estaba y ya estuviera muerto, tal vez. Sí. Entonces, me dolía mucho. Uno cuando edita, por eso les digo, sean fotógrafos, sean editores, porque un editor sabe frasear las palabras, uno sabe que esto va primero y esto va después, porque si no puede decir otra cosa. Hay gente que edita, o hay gente que no edita, que se lo da a otra persona para editar, y no van en el mismo mood. Y más en el documental, que se puede prestar a hacer miles de interpretaciones, pues a que los dos te estén claros de que van por el mismo camino, porque puedes estar haciendo una apología, en vez de estar ayudando, puedes estar hundiendo a la persona y hundiéndote tú también como creador. Entonces, pues yo les invito a que pues, lean a Kapuczynski, por ejemplo, a los cínicos no sirven para este oficio, que habla mucho de la ética. Él es periodista, pero estaba muy cercano al documental y él habla mucho de esos límites también. Y pues reconocerlos, ver, observar el material, editarlo, ver cómo frasear. Entonces, estudiar fotografía, estudiar edición y obviamente que tengan varias opciones, si quieren entrar al CCC, que lo intenten, pero también los mismos maestros dan clases por afuera, o sea, que no sientan que si no entran, se les acaba el mundo. Sí. Que ellos sepan, que busquen, que hurguen adentro de sus historias y que vayan a buscar una clase de un taller de crónica, tal vez, que es lo más parecido tal vez al documental, por ejemplo, para bajar sus propias ideas, y de eso van a ir viendo hacia dónde, ir buscando a los maestros que vayan acompañando esa historia. Entonces, oye, regresando un poquito, me interesó mucho esta parte donde te dicen a ti, no muestres esto porque te vas a quemar, ¿no? Sí. ¿Por qué censurar un trabajo tan bueno? ¿Para qué? Para entrar a un mercado de, es que esto es lo bueno y esto es lo malo y no debes de meterte en lo malo. Entonces, ¿por qué fue esto? Porque no es rentable, porque no, tal vez, digo, porque así parece que así estamos haciendo cine, ¿no? Es como de, no, pues si no es rentable, pues entonces no sirve. No, porque es perpetuar la estupidez humana. O sea, cuando tú perpetúas, tú aprendes a hacer una industria, o sea, la industria está basada en... o sea, el cine tiene que evolucionar, por eso son estas escuelas, aunque el Centro de Capacitación Cinematográfica a veces difiera de esto por ser, parece que capacita para la industria, pero en realidad tendría que ser un centro de experimentación, porque el lenguaje cinematográfico está cambiando constantemente. No es lo mismo ver ahorita El Ciudadano Kane a verlo ahorita, o sea, no dice lo mismo, ni entendemos el lenguaje, ni cómo se pegaban, o sea, no entendemos muchas cosas que en su momento entendieron. Entonces, al momento que la industria descubre que hay una manera muy aristotélica para contar las historias, en la cual aquí tienen que haber este punto, esta forma y llegar a esto y contar esto, entonces tiene sujeto como la receta. Entonces, una vez que ya tienes la receta, no la quieres soltar, entonces tratas también de alguna manera, y no sé si sea algo muy consciente, pero es una manera de continuar con lo que mantiene a una gran industria. Entonces, al momento que ven algo que sale un poquito de lo que no del engrane, pues te dicen, oye, vente para acá, ¿para qué haces eso? Va a ir en contra tuyo, al final, ¿quién te va a dar chamba si andas contando eso? ¿Sabes?
O sea, era más bien como, siento que me quería proteger, pero al fondo pues es como intentar una autocensura, pero pensada por mí, o sea, como buscar yo que yo misma me sienta como, híjole, si digo esto me voy a ir mal. No, porque cuando yo hice Memoria Oculta yo sabía que iba duro, o sea, yo ya sabía que iba duro y yo decía, bueno, pero pues ya habían sido 7 años de haber pasado. ¿Fue la que te festivalearon sin que te enteraras? Ajá, me la estrenaron sin avisarme, imagínate eso. Imagínate que tu película, tu ópera prima te la estrenen y te enteres tú por una publicación de Google. No, pues casi me infarto. Bueno, pues no me infarto, pero pues ya está. Es más, hasta dije, ¿de verdad? ¿Es en Qué raro que serio? suceda algo así. Hasta dije, ¿cómo? Sí. Y bueno, por una suerte muy buena, pues te digo que tuve el camino muy padre en Florencia, con el Festival del Pueblo, en donde yo nunca hubiera imaginado poder ganar en un festival en donde todos mis autores favoritos habían estrenado, el festival más viejo de documental del mundo, hecho por antropólogos y sociólogos, y me gustó transitar por este camino porque descubrí que no es importante las alfombras rojas, que es importante hacer cine que busque un cambio de conciencia, por lo menos para ti. Okay. Si ya no quieres aspirar, porque también uno querer cambiar al mundo, pues no se puede, porque tampoco el cine no es la medicina del mundo. Uh-huh. El cine pues podría ser muy ingenuo o muy ambicioso quererlo hacer, pero si tú cambias, uh-huh, y cambias a los que están dentro de alguna manera, o logras que cambie la conciencia de eso, porque lo he visto, hay gente que después de esto pues ve diferente las cosas, me vio diferente a mí. Entonces vi el poder que tiene el cine. El poder es una herramienta bastante poderosa que uno tiene que saber usar. Saber, ¿no? Usar, exactamente. Para ti, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción dentro de esta, pues ahora sí se puede decir industria, o más bien dentro de tu carrera? ¿Cuál es la mayor satisfacción y cuál es la que menos, cuál es esta insatisfacción más grande que has tenido? Pues la satisfacción ha sido, pues bueno, primeramente pues mi familia, mi mamá, mi hermano. De alguna manera, pues bueno, para mí fue también muy ingenuo pensar que mi hermano podía dejar las drogas, tal vez, si viera el documental, ¿no? Es un proceso bastante difícil. Por un momento, pues vi que se podía, vi que pues, a mí me había funcionado, entonces a mí eso primero me recobró. Memoria Oculta me reivindicó, o sea, como que volvió a darme como esta seguridad de quién era yo, volvió a regresar a la Eva que había entrado, ¿no? Que me habían como quitado durante mucho tiempo. Y luego hacer M, pues fue una película en la que vi y constaté, y que quiero mucho también, que quiero mucho, pero constaté también que los personajes masculinos todavía siguen siendo mucho más poderosos que los femeninos. Entonces, o sea, vi que tenía mucho más posibilidades, tuvo mucho más posibilidades de verse. Entonces, de repente, como que, pues no sé, me cuesta todavía trabajo enfrentarme a quién soy, a ser una mujer. ¿Te ha costado trabajo tocar puertas como mujer? Pues así como tocar puertas, no, pero, o sea, en comparación con otros, es que en comparación tampoco, pero que no sé cómo explicarlo. También yo me he negado un poco a quererme hipnotizar o atraer por esas sirenas, ¿no? De alguna manera, porque pues son muy, pues, digo, pues cualquiera que quisiera estar en una película de industria ahorita, pues por lo menos ya tiene para vivir, a lo mejor, si trabaja esos 6 meses ya tiene para vivir por lo menos otros 6 meses, ¿no? De alguna manera, pues es algo que te atrae y también. Pero pues he intentado pues no buscarlo tampoco, por lo mismo que sé que para mí va a ser difícil confrontar a lo mejor o aceptar ciertas ideas, porque además pues yo buscaría ser o directora o fotógrafa. Sí. Entonces, también estudié guión, pero entonces de alguna manera pues estaría en conflicto constante y he tratado de no estar en esos conflictos, he tratado de estar en proyectos en los que, de hecho he renunciado a proyecto 1, solamente renuncié a la mitad, porque no iba en contra de todo lo que habíamos quedado y querían que hiciera unas cosas que estaban un poquito, ya dije, no, esto yo lo voy a firmar, ¿no? Un muchito. Un muchito que ya no dije, esto ya está muy raro, esto ya no lo quiero hacer. Sí. Y pude y dije, porque dije, no voy a cargar con este muerto toda la vida, porque uno sabe que hay que tener mucha responsabilidad en lo que uno hace, porque uno lo va a firmar. Y luego
no, o sea, digo, tengo la suerte de que me puedo apoyar con otras cosas porque hago fotografía fija y la fotografía, antes de empezar, yo ya había estado con galerías, entonces yo vendo obra, entonces de alguna manera puedo sostenerme con eso. Pero hay otro, por eso les digo, traten de aprender fotografía porque así pueden ser dueños también de sus propios contenidos, de sus propias cosas. Y hablando otra vez de la insatisfacción, ¿qué es lo que esto te ha traído? ¿Qué insatisfacción te ha traído? Quiero regresar a eso porque me gusta. Ay, pues qué insatisfacción, pues eso, que me estrenaran sin avisarme, que... ¿cuál más? Pues, ¿Qué es lo que no te gusta como directora? O sea, ¿qué no te gusta de esto a veces? ¿Qué es lo que más, con lo que más peleas cuando empiezas en proyectos y todo eso? ¿Las personas que trabajan contigo? O... No, pues porque o sea, intento escoger a las personas que quiero que estén conmigo y generalmente no. Tal vez en el proceso último. Cuando tú ya haces una película ya estás medio cansado, porque ya la terminaste, ya la editaste, ya la hiciste, ya todo, y llega el momento de la distribución. ¿Cómo la suelto? ¿Dónde la suelto? Y ahí es donde empieza a ser un camino un poquito más difícil, por ejemplo. O sea, porque pues, ¿quién te va a comprar esto? ¿Quién lo va a querer? Ayer mencionabas algo muy interesante que me decías, es que a mí no me gustan tanto los festivales, ¿no? A veces el sueño de muchas personas es, yo quiero estar en todos los festivales, y tú me dices, no, es que yo estoy en contra, ¿no? Porque me coartan algo ahí, no sé. No, lo que pasa es que el categorizar a alguien por definir quién es el mejor en una obra, pues también se vuelve algo, pues medio, a veces difícil, está raro, ¿sabes? Sí. O sea, eso es a lo que me refiero. Pero no tanto, o sea, me refiero más bien a todo este mundo porque también he ido como documentalista y he conocido festivales a los que el documental dentro de su festival pues es como la muñeca fea. O sea, o sea, yo estuve en muchos festivales en donde yo vi que les pagaban a los de ficción, hasta la abuelita venía del protagonista y a mí nunca me dijeron, tráete a tu hermano. A mí se me decía fuera o sea, nunca me dijeron, oye, ¿no quiere venir tu mamá? ¿No quiere venir Fernanda? Ajá. Nunca. Entonces me decía muy raro porque decía, bueno, y aquí traen hasta, pues todo, o sea, las ficciones y hay un dinero y hay una inversión que el festival también invita a todo esto y en el documental estaba como muy, pues siempre ha sido la muñeca, pues sí, como pues, el lado malo, el lado, y sé por qué lo carga, porque los buenos documentales son subversivos. Y pues estos festivales incluyen el género, pero no siempre están de acuerdo generalmente con lo que están diciendo. Claro. Depende también qué documental, porque también hay documentales a manera. Y se consume muchísimo, ¿no? El documental se está consumiendo muchísimo. Sí, es que hay mucho tipo de documental, porque hay documental que tiene un documental periodístico, muchos documentales también son activistas que hacen documentales, no son cineastas, son activistas que se meten al mundo como del periodismo y medio hacen una cosa que parece un documental y hacen un documental, que no está mal, que es una denuncia y hacen mucho bien el periodismo de investigación, es algo poderoso también. Pero también existe el cine, que está más pegado como al género literario como la crónica, que es el hablar desde el punto de vista personal, que es un poquito menos aceptado, como en el género literario de la crónica también cuando se empezó a hablar en primera persona, antes se hablaba en tercera persona, porque era como un ente el que escribía, cuando se empezó a cambiar la forma de hablar en primera persona, hubo mucho rechazo en la literatura, entonces, ¿pero por qué está hablando de primera persona? Igual ha pasado con el documental de creación, es como, digo, a menos de que seas hombre blanco, ¿sabes? Sí. O sea, digo, si no ahí, pues bueno, bienvenido sea todo tu comentario, pero si eres mujer, tal vez va a ser cuestionado un poco, a mí qué chingado me interesa la vida de esa mujer, ¿quién es? Para mí qué me va a importar. Entonces también, pues eso puede ser un poco por ahí. O sea, no sé, o sea, siempre hay cosas amargas y cosas muy dulces. En su mayoría han sido mejores. Yo me siento muy bien con las películas que he hecho y con lo que he hecho. ¿Qué cambió para ti? Porque me mencionaste hace rato que había cambiado. Después de estas películas y todo esto, ¿qué cambió para ti? ¿Qué pasó en ti? Pues volvió la seguridad de que tenía la capacidad de poder levantar una película con mi cámara y con mi computadora. O sea, ya dije, bueno, por lo menos tengo esto y cuando me he sentido más mal, pues lo registro las cosas que tengo, registro todo el tiempo.
estoy registrando y eso de alguna manera me ha hecho esa seguridad. Pero también ha hecho cambiar pues la forma en la que me ven los demás, también de alguna manera. Hablar de este asunto que me pasó, y que no se haya quedado sola meramente en la mera anécdota, y si no haya sido una película, también hace que los demás, porque cuando yo hice esta película resultó que no era la única persona que le había pasado un brote psicótico, o sea, en los eventos, en las presentaciones que yo hacía, después había un Q&A, por ejemplo, en Ambulante, que iba a muchas como ciudades. Un día me tocó una señora con su hija embarazada y tenía un brote psicótico y la había llevado y pues fue para mí algo, yo pues le traté de canalizar con un doctor, tratar de ver gente que levantaba la mano y contaba su historia, y a mí me pasó eso, y yo tengo a alguien que sigue en un psiquiátrico, nunca lo han podido ayudar, otros que no, es que él lo trataron pensaban que lo trataron de exorcizar, porque eso pasa mucho en los pueblos, te pasa eso y creen que se te metió el diablo, entonces hay mucho vedo en eso, entonces para mí ha sido muy chido saber que la película le da una respuesta a otro. Por ejemplo, pues yo agradezco mucho que mi mamá sea química, farmacobióloga, porque hubiera sido una persona tal vez más fanática de la religión, tal vez podría ser, y a lo mejor me lleva a que me echen agua y me saquen el demonio, porque podría haber sido, ¿sabes? Porque eso pasa. Y no, buscó el mejor tratamiento, porque todavía cuando le dijeron lo de los electroshocks, también ella dijo, a ver, no, espérenme, ¿cómo? Y fue a investigar, obviamente, porque tú lo buscas, y en la primera foto que te aparece es George Nicholson con la cara así. O sea, es una cosa de estigmatización sobre esos problemas. Entonces, el hablarlo a mí, pues siento que ha ayudado a mujeres y a hombres, porque también a los hombres les da los brotes psicóticos, pero siento que ha habido muchas mujeres que se han acercado a decirme, o me hablan y me dicen, oye, es que yo tengo una amiga que anda muy mal, ¿qué hago? ¿A dónde lo llevo? ¿A dónde voy? Entonces, ahorita me han buscado de una universidad también, porque hay una chica que trae un problema muy grave, entonces estoy por ayudarla. Y así ha caído mucha gente, como, digo, yo no soy doctora, trato de canalizarlos y les trato de apoyar a los familiares, decirles, mira, esto se hizo en el momento, se buscó así, y que no existe esa ayuda. Ahora me quedo con tu frase que me dijiste ayer, que es hacer cine te vuelve vulnerable. Sí. O tienes que ser una persona vulnerable para poder hacer un buen cine. Bueno, yo quisiera sentirlo así, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Yo también lo creo, José Luis. Yo creo que entre más te vulneres, claramente tienes que saber que tienes que estar en un espacio que también te protejan, porque luego también es muy peligroso a veces vulnerarse también, porque el otro sabe qué es lo que te duele y puede ser terrible contigo. Entonces tú tienes que saber en qué momento y protegerte también con tu vulnerabilidad, pero no tener miedo a verte vulnerable. Ser vulnerable es un acto de valentía, no de debilidad. Sí. Entonces, creo que las películas que más nos han gustado, si reflexionamos, es porque los personajes se han vulnerado, y para ello han tenido que un director y un guionista se haya vulnerado para contar la historia. Entonces, yo estoy más por el director empático, chido, buena onda, que con este ogro dictador que nos han vendido, que pues solamente genera películas frías, muy bonitas fotografiadas, eso sí, porque los valores de producción es así, siempre tenemos muy bonitas, sí. Pero pues en el fondo no nos están llevando a ningún lado. Y no queremos eso. O sea, si vamos a contribuir en un mensaje, pues por lo menos en nuestra comunidad o nuestro entorno, por lo menos hacerlo desde donde más conocemos. Y vulnerarse no es que te vas a poner a llorar o te vas a poner, sino hablar desde lo más íntimo de de lo que... Abrirte para realmente que entre la gente a ti y te entienda, y eso es lo que nos hace falta mucho, ¿no? Sí. Oye, Eva, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado para tu carrera? Ay, el mejor consejo que me han dado para mi carrera, ¿cuál ha sido? Híjole, pues concentrarme en la historia, que me concentre siempre en la historia antes que todo, pensar muy bien en lo que voy a querer contar en mi discurso, en mi argumento, en pensar en lo que quiero transmitir, concentrarme muy bien en eso, repasarlo, buscar todo lo que se pueda, obras de teatro, novelas, películas que estén hablando del tema, reportajes, ensayos, cuentos, todo lo que te pueda llevar, que otros ya llegaron a ese camino o ya lo hablaron de cierta manera, tú arroparte de los otros que han ido atrás
de ti. Yo creo que ese puede ser, refugiarte pues, con lo que dicen en los clásicos, por ejemplo, en buscar en ellos pues esos rasgos de complejidad humana y llevarlos. Hay muchas mujeres y hombres fuera de la Ciudad de México con muchas ganas de crear, que a lo mejor tienen en este momento 17 años y que tienen un sueño de decir quiero ser directora, quiero ser como Eva. ¿Qué les dirías a ellos? Pues que se animen, que agarren la cámara, que identifiquen. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil, pero va a ser, mira, como decía también Alan Berliner, no, o sea, él tiene 10 consejos que los invito a ver ahí, los pueden buscar. 10 consejos de Alan Berliner, es un gran documentalista neoyorquino que habla, de hecho es cine autorreferencial también, del que yo aprendí mucho. Y él uno de sus consejos da es que no va a ser fácil, siempre es un camino nuevo, no tengas miedo de descubrirlo, porque el camino que tú vas a hacer para tu película nadie lo ha hecho. Entonces que tengas eso, claro, que no se va a parecer a nada, entonces que no te sorprendas que lo que estás haciendo es nuevo para tus ojos. Que no, obviamente siempre estamos influenciados, sin duda, o sea, por eso digo, llénse de ideas, de todo lo que han, y luego tu mismo cerebro va a unir tus piezas con las piezas que has absorbido y van a formar algo nuevo. Entonces, pues eso. Me encanta. No, pues a todos los que nos están viendo, la verdad es que sí les invito a irse a Filmin, a Vimeo y a varios lugares ahí. Vamos a dejar ahí los links para que vean el trabajo de Eva. Y Eva, yo te quiero agradecer. Sé que es un pequeño momento, pero te quiero agradecer mucho el que vengas y abras tu corazón y tu vida personal, porque aquí es hablar de tu vida personal. Sobre todo con tu hermano, al que le mandamos saludos. Pero te agradezco mucho, en verdad gracias por crear, en verdad gracias por estar y por darnos esto, ¿no? Eso también es importante y te deseo todo el éxito del mundo para seguirte viendo, ¿no? Gracias, José Luis, de verdad te agradezco también este espacio. Para mí es muy bonito que poder tener, que me hayas dejado hablar con tu público y contarles un poquito de lo que he hecho, siempre hablando desde mi punto, desde mi persona, no es un dogma. El cine en el que yo hago, tal vez para unos pueda ser insignificante, para otros pueda ser lo único que existe para hacer cine. Entonces, pues nada, agarrar la cámara y vámonos, a hacer cine. A hacer cine, que eso es lo importante. Pues a todos muchas gracias por vernos y pues Eva, gracias. Gracias, Estamos José Luis. ahí.